Bienvenidos al podcast Explorando la Amazonía, donde conoceremos ciertos mitos y las realidades detrás de la Amazonía peruana, con la constante postergación en la construcción de nuestra identidad nacional. Antes de explorar la realidad de la Amazonía, es importante aclarar qué entendemos nosotros por nación. Lo que yo entiendo por nación es que es un grupo de personas que comparten una identidad común. La independencia del Perú ejemplifica que lo que entendemos por nación comenzó con una evidente exclusión de los esclavizados. Esto se refleja en las comunidades indígenas. Aunque el país se fundó con el objetivo de garantizar derechos a quienes habían sido vulnerados, muchos quedaron fuera de este proceso. A los indígenas se les llegó a reconocer por completo, evidenciando que la idea de una nación unida y equitativa aún está por construirse. Sí, eso es cierto. Siempre me ha molestado cómo la Amazonía ha sido postergada en nuestra concepción de nación. Es como si no existiera, salvo cuando se trata de explotar sus recursos. Se habla del petróleo, oro, pero no de su gente o su cultura. ¿Por qué creen que es así? Bueno, yo creo que eso tiene raíces históricas. Desde la época de la colonia, siempre se ha visto a la Amazonía como un espacio sin frontera, un territorio salvaje que debía ser civilizado. Este pensamiento se mantuvo hasta la República y persiste hasta nuestros días. El Estado y las élites han priorizado la costa y los Andes. Estos mitos se han ido construyendo sobre los indígenas amazónicos, lo que ha llevado a que estos sean considerados como primitivos u opuestos al progreso. Esto ha influido en que no sean del todo considerados en nuestra nación. Claro, y esta visión de la Amazonía como un espacio lejano crea una enorme brecha de desarrollo. No solo hablamos de la falta de infraestructura, sino también del acceso a derechos básicos como educación y salud. Es más, como se menciona en la Comisión Amazónica, las políticas públicas han ignorado constantemente las necesidades de la Amazonía y la presencia del Estado en la región es casi inexistente. Como resultado, las comunidades amazónicas quedan desprotegidas y los pueblos indígenas son los que más sufren. Bueno, sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero aparte de lo relacionado con lo histórico, también hay una relación económica detrás de esta postergación, pues la Amazonía se ha visto como una fuente de recursos naturales que podían ser explotados sin tener en cuenta a sus habitantes. Por ejemplo, durante el boom del caucho, se priorizó la extracción y la exportación, pero no hubo un interés real en desarrollar la región o integrar a las comunidades amazónicas en la economía nacional de manera equitativa. Se las veía, sino simplemente, como manos de obra baratas o incluso desechables. Y a medida que el país crecía, esa visión se trasladó a otros recursos como el petróleo, la madera. Por eso, en lugar de integrarse en la nación, la Amazonía se convirtió en un lugar explotado, pero nunca desarrollado. La fallida integración de la Amazonía ocasionó un abandono visible por parte del Estado. Este aislamiento no solo dificulta la integración de estas comunidades al resto del país, sino que también las deja en una situación de vulnerabilidad. Un caso de vulnerabilidad que se presenta constantemente es la falta de cumplimiento de las leyes, que supuestamente están para proteger a la Amazonía, pero que está del lado del más fuerte. Esto es preocupante, pues se ha presentado muchas veces, como por ejemplo cuando las empresas explotan estos recursos que tienen un respaldo del propio Estado, lo que pone en desventaja a las comunidades, como la Ley de Terrenos de Montaña de 1894 y otras normativas más recientes que se diseñaron sin consultar ni considerar a los pueblos indígenas. Sí, eso es frustrante, porque en teoría el derecho debería ser una herramienta para equilibrar la balanza, pero a menudo este se inclina por el más fuerte. Pues considero que como futuros abogados, especialmente aquellos que se van a especializar en el derecho ambiental, tenemos el deber de contribuir con el cumplimiento de las leyes que protegen la Amazonía y la representación de estas comunidades que no tienen una voz fuerte en los tribunales. Eso es cierto. Tenemos que considerar que los indígenas cuentan con una falta de presencia en las instituciones judiciales. Por ende, las comunidades amazónicas enfrentan dificultades para
acceder a la justicia cuando sus derechos son vulnerados por actividades como la minería ilegal o la tala de bosques. La ausencia de jueces, fiscales y defensores públicos en la región hace que muchas veces estas denuncias queden en el olvido y que las comunidades queden indefensas. Y no solo en los tribunales, sino también a nivel internacional. Los problemas de la Amazonía no son solo locales, tienen repercusiones globales, como el cambio climático o las propuestas de varias personas para erradicar la cultura amazónica, al considerar que la escolarización, urbanización y modernización conduce a la desaparición de las lenguas y de sus costumbres. También podemos aprovechar los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT para presionar al Estado y asegurar que se cumplan con sus responsabilidades con las comunidades indígenas y el medio ambiente. Considero que para poder enfrentar estos obstáculos que se les presentan a las comunidades que son parte de la Amazonía, lo principal sería cambiar la mentalidad que se produjo a lo largo del tiempo sobre dicha comunidad. Para ello es importante conocer nuestra Amazonía en primer lugar. Por ejemplo, en las universidades se habla poco sobre la Amazonía en comparación con otros temas. Deberíamos impulsar que haya más investigaciones y clínicas jurídicas que trabajen directamente con estas comunidades. Imaginen si nuestras universidades no solo hablaran de la Amazonía, sino que también puedan implementar programas integrados de estudio y acción. Estudiantes y profesores podrían trabajar en proyectos de conservación, aprender directamente de las comunidades indígenas y aplicar sus conocimientos en el terreno. ¿Se imaginan lo que podríamos lograr si nos enfocáramos en esto desde el principio? Sí, es verdad. A veces siento que nuestra formación se le da mucho peso a las ciudades, a las problemáticas urbanas, y la Amazonía se queda al margen, como si no existiera un problema importante ahí. Pero como futuros abogados, podríamos impulsar esa conexión entre las regiones urbanas y la Amazonía. Se debe impulsar el desarrollo de la Amazonía mediante leyes que liberen el mercado laboral para que las empresas de sectores no extractivistas puedan invertir y de esta manera impulsar la economía sin perjudicar a las personas que viven ahí, ya que son afectadas por la explotación ambiental. Exactamente. Bueno, en sí, lo que necesitamos es un cambio de enfoque. La Amazonía no puede seguir siendo vista como un lugar para explotar recursos. Tiene que ser vista como parte vital de nuestra nación, con derechos propios, con personas que merecen ser escuchadas y a su vez representadas. Bueno, y eso requiere un cambio de políticas públicas también. El Estado necesita invertir más en la Amazonía, pero de una manera que respete los derechos de sus comunidades y de su medio ambiente. Nosotros podríamos trabajar desde dentro del sistema para poder impulsar esas políticas. Me imagino que en unos años podríamos estar impulsando leyes que cambien esta dinámica. Exacto. Y creo que también podemos aprovechar los espacios que ya existen. Las leyes ambientales, los derechos humanos internacionales, todo eso está ahí. Lo que pasa es que no se aplican o se interpretan mal. Ahí es donde entra nuestro papel como abogados. Tenemos que ser los que aseguren que esas leyes realmente protejan a las comunidades amazónicas. Al hacerlo, no solo estamos defendiendo a estas comunidades, sino que también estamos promoviendo la justicia social y ambiental. Es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para hacer una diferencia significativa. Además, es importante informar a la población. La ciudadanía debe comprender la importancia de la Amazonía para que el Estado actúe. Se debe educar sobre el valor de la región, no solo como un ecosistema vital, sino como un tema de justicia social y de derechos humanos. Es un desafío enorme, pero también una oportunidad para nosotros. Al final, como futuros abogados, no solo estamos aprendiendo a interpretar leyes, estamos aprendiendo a luchar por la justicia. La postergación de la Amazonía es un ejemplo claro de la desigualdad estructural que sigue existiendo en nuestro país. Y si logramos cambiar eso, aunque sea un poco, habremos cumplido nuestra misión. Así es. La Amazonía merece ser parte activa de nuestra nación y su gente merece el respeto y los derechos que se les han negado
por tanto tiempo. Como futuros abogados, tenemos las herramientas para cambiar esa realidad y creo que deberíamos aprovecharlas al máximo. Tienes toda la razón, Joaquín. No podemos seguir postergando la Amazonía. Debemos empezar a actuar desde ya, ser conscientes y apoyar a nuestros hermanos amazónicos.